Nosotros vivíamos en 2 piecitas de la casa de mi suegra hace 19 años. Que en esas piezas yo tenía la cama, tenía un ropero, dos camas, el ropero, una mesita en la cual nosotros usábamos para desayunar, para almorzar. Cocinaba en la cocina de mi suegra, se usaba el baño de mi suegra. Fue algo muy difícil para nosotros porque ya íbamos a ser 3, no éramos 2. Ya venía la chiquita en camino y sí, fue muy difícil. Bueno, lo que más me marcó fue que nosotros vivíamos muy pegados, ¿verdad? Muy en esas 2 piezas, demasiado incómodas porque ya la chita iba creciendo, ya no tenía 6 meses, sino ya eran 10 años, 12 años, ella pedía su cuarto por aparte. No podíamos nosotros hacerlo porque no teníamos dónde correr el cuarto ni dónde tenerlo, ¿verdad? Entonces empecé con el proceso y ese proceso nos llevó a una mejor parte, ¿verdad? Nosotros vivíamos en Sagrada Familia. Ahí yo le alquilaba una casita de 2 piezas y abajo estaba la pila y todo, y para poder yo trabajar, y mi mamá era la que quedaba en la casa. Yo tenía en ese entonces como 20 años. Y las dos vivimos mucho tiempo solitas. Pero yo trabajaba, cuando ya nacieron mis hijos, es que empecé yo a trabajar así para poder ver mis hijos, ver mi madre, y el sueño de ella era una casita. Así que entonces yo trabajaba y ella me cuidaba a mis hijos. Entonces llegamos aquí en el 76 y nos vinimos aquí. Una familiar mía me trajo en el camión que tenía el esposo con todos los tilichitos, y veníamos como si viniéramos para un palacio, porque esa es la realidad. Cuando uno no tiene a dónde vivir, ¿verdad? Yo por eso digo que pobrecita la gente que le cuesta tener una casa. El techo se fue dañando por las lluvias y todo. Entonces yo empecé a padecer de los bronquios, y me hicieron bastantes exámenes en el México, y el doctor me dijo que él creía que, porque me dijo que a dónde vivía y que cómo era el techo. Entonces yo le dije, y me dijo que con el tiempo eso iba a causarme problemas a mí, a mi mamá y a todos los que viviéramos, porque eso con los años botaba un polvo que era dañino. Así es que me dijo, tenés que ver qué haces. Y dije yo, sí, claro, hay que hacerlo. Bueno, yo estando joven, ¿verdad? En la adolescencia, antes de salir del colegio, mi mamá y mi tía me hicieron la recomendación de que iniciara, digamos, algún proyecto de vida, algún proyecto de ahorro para tener casa propia. Creo que esto surge mucho porque en su momento ellas, pues fue un poco más difícil, ¿verdad? Contar con ese beneficio, sí lo tuvieron, pero ya como en un largo tiempo, ya mi mamá, digamos, más adulta fue que pudo hacerse de una casa. Durante mucho tiempo sí alquilamos, entonces creo que como un gran consejo de vida de ellas para mí fue iniciar desde joven con un ahorro, ¿verdad? Fomentar algún proyecto de vida de ahorro a futuro para tener una casa. Actualmente vivo en el Carmen de Guadalupe. Anteriormente, bueno, durante toda mi vida vivía en San Sebastián. Hace casi 2 años y medio para acá es que vivo ahí. Yo me casé en el año 2004. Ahí decidimos buscar un terreno en Cartago, que era un lugar pues bonito como para tener hijos. Entonces construimos una casa realmente pequeña porque éramos solamente para 2 personas. En ese tiempo yo estudiaba en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, entonces pues me quedaba mucho mejor en la zona de Cartago. Luego de venirnos a vivir aquí en Cartago, la zona de Cartago empezó a desarrollarse de una mejor forma. Mi esposo trabajaba antes en Heredia,
luego empezó a trabajar en Curridabat, un lugar más cercano aquí a Cartago, y luego yo empecé a trabajar en el TEC. Luego en el 2010 nació nuestro hijo, entonces vimos la necesidad de ampliar la casa porque la casa era pequeña. Siempre hemos alquilado entre mi hermano y mi familia, mi esposo y yo. Después decidimos separarnos, alquilar solos. Ya nació mi hijo igual, entonces siempre hemos vivido la familia de los tres, mi hijo, mi esposo y yo. Para nosotros ha sido muy duro estar pagando un alquiler porque hay que estar pendiente de eso, ¿verdad? Porque es un lugar donde tenemos que vivir, entonces tenemos que estar constantemente y sacando esa parte de los ingresos. Mi esposo es trabajador independiente, yo trabajo en una guardería ayudando en la cocina y tengo como prácticamente 10 años de trabajar porque en un inicio yo no podía trabajar porque tenía que cuidar de mi hijo. Cuando mi hijo nació con una condición de salud muy delicada, entonces había que estarlo llevando constantemente al médico, ¿verdad? Al hospital, y había que internarlo. Entonces debido a eso yo no trabajé mucho tiempo. Solo mi esposo no era el que mantenía la familia. Mi hijo tiene una traqueotomía, entonces habían casas que no prestan las condiciones para que la condición de salud de él se maneje bien. Teníamos que estar cambiando de casas porque había una que era muy húmeda, entonces a cada rato tenía infecciones bronquiales, o había otra que tal vez entraba que no tenía cielo raso, entonces no era la condición apropiada para mi hijo. Ahora pues tenemos ya varios años de estar viviendo en esa casa donde la condición de salud de él ha mejorado mucho. El proyecto de tener una casa propia ha sido siempre, creo que es el de toda la familia, tener un lugar propio donde vivir. Entonces teníamos un lote y pues con el lote nos hicimos los trámites de un bono. Entonces acudimos al Limbo para hacer el trámite de bono porque nos dijeron que era una institución que se había hecho con el fin de prestar ese servicio. Ya regresa Puentes. El INBU cuenta con 63 años de participar activamente en la solución de vivienda del país. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de nuestros programas habitacionales y a través de nuestros programas de financiamiento. Estos programas de financiamiento cuentan con 3 líneas. Estas 3 líneas, una es el sistema de ahorro y préstamo, donde aquellas personas que tienen capacidad de ahorro ahorran durante un mínimo de 2 años hasta un máximo de 10 y se les garantiza que al final van a tener su préstamo para construir, para comprar su casa, para remodelarla o bien pagar su hipoteca. De igual forma, contamos con una línea llamada Credinbu que no necesita ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la habilitamos, porque es a través de un financiamiento interno que tenemos, cuando se habilita ese disponible económico, usted puede venir a solicitar esa línea sin necesidad de ahorro. ¿Quiénes? Personas que son asalariadas o no asalariadas. Va desde 1 millón de colones hasta los 90 millones de colones, con intereses y cuotas fijas, que es lo más importante que promueve el instituto. Para nosotros es importante que las personas solucionen ese problema de vivienda. ¿Cómo tratamos de ayudar? Bueno, generando que esas personas a través del tiempo siempre estén seguros que van a pagar una cuota fija. Además, somos un ente tramitador de los bonos de vivienda. ¿Cuáles bonos de vivienda? Los que se llaman ordinarios o a través de proyectos de vivienda. Los programas habitacionales que motiva la institución se basan principalmente en programas del desarrollo de proyectos de vivienda, donde desarrollamos infraestructura, edificación vertical o horizontal, así como también desarrollamos proyectos o programas en los cuales motivamos el mejoramiento de infraestructura urbana y parques, áreas de cohesión y diferentes puntos de convivencias
en las comunidades que la institución tiene terrenos o que la institución ha decidido intervenir. Igualmente, dentro de los programas habitacionales que tiene la institución están los programas pendientes de titular. Tenemos proyectos que son de la institución o heredados por otros programas de vivienda, como por ejemplo la antigua Comisión Especial de Vivienda, donde tenemos asentamientos o proyectos donde existen familias pendientes de titular o formalizar su escritura. En la historia de la institución tenemos más de 100.000 soluciones habitacionales desarrolladas en diferentes proyectos en todo el país, ¿verdad? Podemos recordar el desarrollo de Los Atillos, de Gravilias en Desamparados, Pacuar en Limón, Juan Rafael Mora en Alajuelita. Recientemente proyectos como Villa Paola, como Nuevo Milenio, son con los que cuenta la institución en el campo del desarrollo habitacional. Actualmente estamos desarrollando un proyecto en la zona de Cartago. El proyecto se llama Duarco Cocorí. Es un proyecto en vertical, 900 soluciones aproximadamente, a desarrollar en 4 etapas. Básicamente el desarrollo en etapas obedece a un tema de capacidad de financiamiento del sistema de vivienda. La primera etapa son 228 soluciones para un costo aproximado de 7.400 millones de colones. La importancia del trámite del bono en los proyectos de vivienda que nosotros motivamos, pues igual no requerimos de un financiamiento adicional para las familias que atendemos en los proyectos de interés social. Los proyectos de interés social nuestros tienen varias particularidades. Dentro de ellas, y una de las que siempre me interesa rescatar, es el INBU, como lo ha hecho históricamente. Sus proyectos se diferencian por la generación de espacio público, parques, áreas institucionales, que vienen a facilitar una cohesión social en el entorno de los proyectos que él propone y desarrolla. Seguidamente desarrollamos también proyectos de bono comunal. Tenemos una inversión proyectada para Guararí. Esta inversión es en mejora de infraestructura, son 24 parques a mejorar, una mejora al sistema pluvial y un desarrollo de una acera accesible que conecte todos los puntos neurálgicos, digamos, del sector de Guararí. Esto es una inversión de más de 1.100 millones de colones, financiados también con el sistema financiero de la vivienda. En el sector de vivienda contamos con una política nacional de vivienda, contamos con datos del INEC sobre déficit de vivienda, contamos con planes reguladores del sector municipal que nos apoyan para orientar la asignación de la población. Esta información se contrapone con la disponibilidad de terrenos que tiene el instituto y en esa línea podemos seleccionar terrenos cercanos para tratar de evitar lo que es el desarraigo de la población, dependiendo de dónde esté asentada. Sobre estos terrenos trabajamos básicamente instrumentos de censo en esa población que nos permite caracterizar esas familias. Ya vamos a saber cómo son los núcleos familiares, qué tamaño tiene o qué particularidad tienen esos núcleos, porque dependiendo si tenemos adultos mayores, personas con discapacidad, núcleos numerosos, es así como tenemos que diseñar una vivienda apropiada para cada característica de ese núcleo familiar. Por día nosotros atendemos de 80 a 100 personas diarias. Para un bono de vivienda se tiene que presentar a la plataforma de servicios del INBU sin cita previa en el horario de 7:30 a 3 de la tarde. Nosotros le hacemos un preanálisis en base a unos requisitos que están establecidos por la institución, que lo principal son una copia del plano catastro, certificación de la propiedad, de que está al día con los impuestos municipales, copia de la cédula de identidad y una certificación de los últimos 6 meses para hacerle un estudio. Por lo general que se le niega el bono es porque presentan propiedades que no cumplen con los requisitos, que son propiedades que no están escritas, no tienen escritura, o que el salario que presentan en el núcleo familiar excede más del salario mínimo, que son más de 378.000 colones. Empecé a hacer el trámite con el INBU, un trámite muy largo, mucho papeleo, pero gracias a Dios que, verdad, todo salió bien. Les doy las gracias infinitas
porque la verdad que no despierto de un sueño que se me hizo realidad, la casa propia. No despierto de siempre, o sea, siempre que me levanto digo yo, será de nosotros, es propia. Ya tengo 4 meses de estar viviendo en esta propiedad. En esos 4 meses no hay día que no me levante y le diga a mi esposo, es de nosotros, la casa. Traje las hojas y nos pusimos a hacer todos los requisitos. Yo estoy agradecida con el INBU porque me dio el bono. Y gracias a Dios pues ya tengo el techito. Nosotros pensábamos que con el INBU iba a ser un trámite muy largo o muy engorroso, pero no, realmente fue sorprendente porque nosotros nos presentamos a las ventanillas, luego nos dieron como la lista de cosas que deberíamos solicitar. Al principio nos dijeron que no existía un presupuesto, pero nos dejaron en una lista de espera. Cuando nos llamaron de que ya había presupuesto, fuimos, dejamos los documentos que nos solicitaron y como a los 15 días más o menos nos estaban solicitando otros documentos y decían que al día siguiente iba a verse en junta si se aprobaba o no el préstamo. Realmente fue algo que duró 22 días más o menos, todo el proceso en sí, que nos pareció sumamente rápido. Ya regresa Puentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Puentes. El día de hoy nos encontramos desde el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Vamos a conversar con la presidenta ejecutiva del INBU, doña Sonia Montero, quien ya nos acompaña, y le doy la bienvenida. Doña Sonia, un placer que esté el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo al público que escucha Canal 13 y que está observando, que está viendo Puente. Doña Sonia, hablemos ahora de los bonos familiares de vivienda. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para optar por uno de ellos? Muy bien, bueno, en primer lugar es importante aclarar que el INBU es una entidad pública autorizada, es la única entidad pública vigente, digamos, que está activa, porque la ley permite que haya otras, y por tanto tramita los bonos, porque a veces las personas piensan, porque un proceso no culminó positivamente, que el INBU no quiso adjudicar el bono. No, quien adjudica es el Banco Hipotecario de la Vivienda. El INBU hace el trámite conforme al expediente. Los requisitos los establece la misma ley, la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda de Interés Social, y son básicamente temas que tienen que ver con la capacidad adquisitiva de la familia, o sea, que tenga un máximo de ingresos familiares, o más bien que no puede superar ese máximo, que sea parte de un núcleo familiar, que es importante que tenga al menos una persona más conviviendo, además que no tenga propiedades a su haber, salvo si es la propiedad en donde piensa construir su vivienda, y que nunca se haya beneficiado con un bono para la vivienda. Esos son los requisitos básicos. Hay una serie de requisitos que establece el sistema y que nosotros debemos de promover que las personas los aporten para conformar un expediente que finalmente es enviado al Banco Hipotecario de la Vivienda, y el trámite es el tiempo que ellos llevan, que involucran, que según me informaban recientemente desde el BAMBI puede ir desde 6-7 meses hasta 1 año y medio. Los bonos van desde el que se conoce en la jerga de la vivienda de interés social, bono artículo 59, que son para las personas que están en situación de pobreza extrema o con algunas características especiales que no les permiten aportar un dinero de nada, ¿verdad? Entonces el sistema les dota del monto total de su vivienda, y eso incluye el terreno, por supuesto, pero el INBU tiene también líneas de crédito, lo que nosotros llamamos CrediINBU, que es el bono y un crédito para que complemente la solución de la vivienda de una familia que está en pobreza, no en pobreza extrema, en pobreza. Entonces, el procedimiento es similar, solo que no va a calificar en pobreza extrema, y por tanto, va a ser beneficiaria esa familia o ese núcleo familiar de un bono para la vivienda, y va a necesitar otro poquito de dinero
para poder desarrollar su proyecto. Ya hablamos de los bonos, ahora hablemos un poco de las otras líneas de financiamiento que ofrece el INPU. Sí, tenemos la opción de una línea de crédito que en este momento tiene la suma o dispondrá a partir de septiembre de 5.000 millones de colones, que le permite a la gente tener un crédito para solucionar su problema de vivienda. Este sistema tiene algo que es maravilloso, que no tiene el sistema bancario, que es una tasa fija. O sea, la tasa de interés es fija. Los 3 primeros años, el 8%, y los restantes 27%, porque es a 30 años plazo, al 10%, pero fija, la tasa es fija. Eso le da mucha solvencia administrativa financiera a las familias. Quiero aclarar que el INBU, por ser una institución de proyección social, es la alternativa que tienen las personas de escasos recursos para acceder al bono directamente y para acceder también al crédito, a estos créditos blandos. Pero hay además otra línea de financiamiento que tiene el INBU, que es parte del ahorro, que es el sistema de ahorro y préstamo del INBU o el SAP, que también está en proceso de cambio en este momento. El sistema de ahorro y préstamo del INBU está orientado a la clase media que tiene capacidad de ahorro. Y el crédito para cualquier persona tiene un mínimo de 1 millón de colones o 5 millones de colones hasta 100 millones de colones. Ahora hablemos de cifras, doña Sonia. ¿Cuántas personas piden un bono al año? Y hemos completado a la fecha 261 bonos. Esos bonos son los bonos que al final están aceptados, porque por ejemplo durante este año se han presentado 2.000 casos. Y entonces, bueno, ¿por qué han resultado tan pocos beneficiados? Bueno, el tema es que algunas familias interesadas no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de un bono de la vivienda. Y luego hay otro tema que sí, que es realmente, que llama la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención, y es el tiempo que involucra el trámite en el BAMBI, ¿verdad? Digamos que ya el expediente llegó, que llegó bien, pero ese trámite, que puede llegar hasta 1 año y medio, como le decía anteriormente, es algo que afecta muchísimo el llegar a las familias y beneficiarlas con el bono. El INBU no tiene la potestad de adjudicar los bonos, como le decía, sino el BAMBI. Entonces nosotros somos meros tramitadores como entidad pública autorizada. Nosotros hacemos la prevención de proyectos y tenemos, digamos que 2 grandes áreas. Uno son los bonos para proyectos de vivienda, o sea, donde se involucran varias unidades habitacionales. El proyecto más grande que está en proceso es Duarco Cocorí, con 900 viviendas, que es tan grande que se va a ejecutar en etapas. Esperamos empezar la primera etapa el próximo año con 270 unidades habitacionales. Y luego están los bonos individuales, o sea, la familia que gestiona un terreno para poder construir su casa, o que ya tiene el terreno y que necesita construir su casa. Entonces es una diferencia importante. Los bonos individuales tienen un nivel de dificultad mayor porque, bueno, es un expediente personal, porque también en el BAMBI lo ven individualmente. Sin embargo, cuando trabajamos con proyectos de vivienda numerosos, como los proyectos que tenemos en presupuesto, se tramita como un todo, como un sistema, y eso incluye una serie de características del proyecto, como las áreas comunes, las áreas de recreación, la infraestructura urbana, etcétera. Pero los bonos individuales que son o que se orientan a las personas más necesitadas del país tienen un nivel de dificultad realmente importante. ¿De qué manera la gestión de programas de financiamiento le puede dar soluciones de vivienda a los costarricenses? Tenemos en el INBU 2 grandes áreas, como le mencionaba. Uno es una línea de financiamiento que tiene, que queda la hipoteca por 30 años y tiene 2 fases en términos de amortización a la deuda. La primera fase son los primeros 3 años a una tasa de interés fija del 8% y el resto del periodo, que son 27 años, al 10%, pero es una tasa fija. Eso es muy, muy importante. Eso, para hacer vivienda, cualquier persona puede optar por ese financiamiento, pero tiene el sistema de ahorro y préstamo del INBU, que filosóficamente parte de la actitud de la persona interesada, a la que no se le pide ningún requisito, de ahorrar. Entonces ahorra por un tiempo determinado y una vez que completa ese periodo de ahorro, puede optar por un financiamiento que es incuestionable, o sea, se le da.
Realmente los requisitos son mínimos y para ser parte del sistema de ahorro y préstamo del INBU lo único que se requiere es pagar una cuota. Ventajas del sistema. Bueno, primero que usted tiene la garantía de que va a tener el financiamiento. Segundo, que la tasa es fija. Y en este momento estamos en un proceso de análisis en junta directiva que está a punto de culminar para cambiar el modelo que tiene más de 60 años y que ha sido el famoso 9% de tasa de interés fija. La tasa y la cuota va a ser fija y va a ser un proceso diferente en términos de que hemos considerado por estudios que tenemos que la clase media joven actualmente no tiene acceso a financiamiento para la vivienda. Y el INBU tiene, porque la ley se lo otorga, la potestad a través de este sistema de motivar la solución de vivienda para la clase media. Y estamos a punto de empezar con un proyecto que creo que inicia también el primer semestre del año entrante en Curridabat con 150 unidades habitacionales que están orientadas precisamente para la clase media joven. ¿Por qué? Porque ellos son el espacio, el grupo etario que no ha tenido acogida en el sistema bancario nacional y que el INBU tiene todas las potestades, la normativa y el respaldo jurídico para poder hacerlo. Y esto nos permitiría enlazar con el sistema de ahorro y préstamo del INBU, dándole prioridad a aquellas personas que tengan planes de ahorro y préstamo maduros para poder tener acceso a una vivienda que va a trabajar con calidad, pero sin comercializar. O sea, las utilidades que el INBU va a tener son las que la ley le permite, que son mínimas. Entonces no se comercializa con el tema de la vivienda y trabajamos con precios razonables. Es el INBU el llamado por ley, desde hace muchísimos años, a satisfacer la vivienda para los más pobres, la vivienda para los menos pobres y la vivienda para las personas que tengan capacidad de ahorro y quieran solucionar el problema de vivienda. Bueno, doña Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Puentes y esperamos tenerla a futuro. Igualmente, cuando tenga gusto. Hasta luego. Desde el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ha sido un placer estar con ustedes en este programa de Puentes. Los esperamos en una nueva entrega.